grupo 8 y vamos a hablar en este video sobre la etapa 2 de lingüística. En lo especial a mí me toca hablar sobre la expresión oral y mi nombre es Samantha. Bueno, la expresión oral viene de las destrezas lingüísticas, las cuales se dividen en cuatro. Expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora. Bueno, esta expresión oral se divide en dos, en la cual es la espontánea y la reflexiva. Esta espontánea es la que utilizamos cotidianamente, por ejemplo, para hablar con tus amigos, que puedes hablar más a tu forma de ser, no tiene una estructura en sí que te prohíba decir las palabras, es más como tú hables con las personas. Se utilizan también muchas muletillas. Bueno, en la expresión reflexiva es más para entrevistas de trabajo, cuando hablas con maestros o personas superiores a ti que tengan un cargo tuyo y bueno, en esta es un vocabulario más amplio, no puedes hablar como lo haces en la espontánea. Este se divide en narrativa, en narración, argumentación, descripción y diálogo. En la descripción, pues te describen los objetos, personas y distintas cosas. En la narración te explican en sí qué es. En la argumentación te tiene que, como su nombre lo dice, argumentar el por qué hacer las cosas como las dices en tu texto escrito u oral de la narración. Y en el diálogo es cuando tienes una conversación con otra persona, puedes intercambiar ideas y distintas cosas. Y bueno, esto es todo sobre la expresión oral. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Luis Sebastián Ornelas Méndez, soy del equipo actualmente 8, equipo de Nexus. Esto sería el video de la integradora número 2, el cual mi tema expuesto es funciones del comunicador. Bueno, en este tema se pueden variar de 5 maneras diferentes, cuáles son la lingüística, la simbólica, la social, cultural y organizativa. Empezamos con la lingüística. Bueno, principalmente esta función está expresada en el diverso contexto que se lleva a cabo mediante la transmisión del mensaje. Recordemos que para este tipo de transmisión se requiere de un buen comunicador, además del entorno que rodea al comunicador y al receptor, para que la decodificación de ese mensaje llegue de una manera adecuada. Además, este tipo de función sirve para nosotros determinar cómo decir o cómo expresar ciertas oraciones o palabras en ciertos contextos. Como repito, el contexto en esta función es muy importante debido a que nosotros como tal cumplimos un rol de la función del comunicador. Antes de empezar, quiero recordar que es un rol. Un rol es cierta acción o cierto tipo de, por así decirlo, personalidad que uno toma al momento de estar realizando ciertas acciones. Esto requiere de un nivel de seriedad muy grande, debido a que un rol puede ser llevado a cabo tanto en una función verdadera como en una función en la cual puedas estar interpretando a diversos medios, como por así decirlo, yo ahorita mismo estoy interpretando a un comunicador de una manera, por así decirlo, bien vestida. Tengo que tomar seriedad al tema. Entonces, lo que se hace al respecto de esto es llevar a cabo de distintas maneras un emisor en el cual la gente pueda entender el contexto del mensaje. A eso se refiere a un rol dentro de la sociedad. Además de esto,
tenemos que tener en cuenta que la sociedad se rige por reglas y normas. Este tipo de reglas y normas definen el rol en el cual nosotros debemos estar. Independientemente de que nosotros tengamos o no un rol, nosotros en nuestra vida habitual y en nuestra vida diaria tenemos distintos tipos de roles. Además de esto, quiero recordarles que todas estas son llevadas a cabo en un solo tipo de rol. ¿Por qué? Paso a explicarlo. Lingüística. La lingüística es el como nosotros tenemos que contextualizar y emitir el mensaje. ¿Por qué? Debido a esto, nuestro mensaje tiene que ser estructurado de una manera ciertamente en la cual el receptor nos pueda entender de una manera correcta. Además de esto, este tipo tiene mucha importancia en todos los roles diversos dentro de una sociedad. ¿Por qué? La lingüística en nuestro uso habitual del español es muy, pero que muy importante. Además de esto, se recomienda el uso de un buen dialecto. Paso con un ejemplo. La manera en la cual a ti te dan una beca y se lo cuentas a un amigo, compañero, o en la cual tú puedes contársela a tus papás, ya sea a lo mejor también puede ser una buena noticia. Pero en el momento en el que tú, por ejemplo, dado caso, recibes un reporte o un llamado de atención de algún maestro, este tipo pues cambiará la estructura del texto, además del dialecto. O cuando se lo cuentas a un amigo, puede cambiar de, por ejemplo, al momento de contárselo a un rector de manera profesional y adecuada, a un coloquial con tus amigos. Siguiente punto, simbólico. Quiero que noten esto, el símbolo. Estos símbolos son representados mutuamente en nuestra vida cotidiana, además de ser usados en distintas tipos, por ejemplo, de redes sociales. Uno de estos puede ser, por ejemplo, el uso de emojis. Este tipo de emojis no contiene ningún tipo de palabra, pero con solo ver nosotros el símbolo que representa, podemos asignar un sentimiento o emoción a ese tipo de símbolo. Continúo. Existen otros tipos de símbolos en los cuales nosotros nos podemos identificar, que también de igual manera pueden expresar nuestros sentimientos y emociones. Dado caso, ejemplo, el día del cáncer de madre, por ejemplo, tiene que ver con un símbolo el cual es dirigido de esta manera, de color rosa. ¿Esto por qué? Representa lo que sería el cáncer de madre. Además, este tipo de símbolos deben de ser usados de una manera respetuosa, debido a que cada quien lo puede interpretar como él desee. Paso con el social. El social. En la estructura de una sociedad es regida por ciertos tipos de normas, además de ciertos tipos de reglas también. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de función, más que nada, se tiene que llevar a cabo en un contexto de respeto, además de que se debe de seguir las normas y reglas de la sociedad ya impuestas. Por ejemplo, también se utiliza mucho la estructura organizada en este. ¿Por qué? No es lo mismo organizar una fiesta que con un rector, una graduación, a con un amigo o con un familiar. Se rige de diferentes reglas, de diferentes maneras. Entonces, lo social, recordemos, ya va regido por ciertas normas y además reglas, por las cuales tenemos que llevar a cabo este rol de una manera correcta. Cultural.
La cultural representa y va a representar por muchos siglos el envío y además transmisión de los conocimientos, además de los ciertos tipos, ya sean de la cultura que tenga algún tipo de sociedad, de los hábitos y más que nada de lo que representa. Recordemos que una cultura se rige por la mentalidad de esta. Y además, este tipo representa un cambio muy grande en una función, porque además de que abarca un rol, abarca lo que sería la transmisión de este. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro sería que en los años anteriores, vamos a poner unos 50 años atrás, la mujer en ese dado caso no podía votar o no podía realizar cierto tipo de acciones que en la actualidad ya pueden. Eso es la transmisión de un rol. Muy bien. Por último, organizativa. La organizativa, y más que nada, como su nombre lo dice, y hace honor a él, es la organización en la estructura de un rol. Debido a que un rol depende más que nada de la importancia de este dentro de la sociedad. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy claro. La estructuración y organización de la preparatoria número 7. Esta se rige por una directora, que es el puesto más respetado de todos. Se rige además por lo que vendrían siendo los prefectos, o como se le conoce también, maestros que están capacitados para realizar acciones mayores a los que realiza un maestro normal o regular. Después siguen los maestros. Ya por último, seguiríamos nosotros, los alumnos. Y recordemos que antes que nada, se tiene para realizar alguna petición, algún cambio de error, etcétera, o alguna transmisión de mensaje, que es lo que estamos hablando, se recomienda más que nada realizar y sobre todo pedir a petición una transmisión entre los roles, debido a que no podemos brincar los roles o sobrepasarlos. ¿Por qué? Porque cada rol toma importancia dentro de la estructuración y organización de una sociedad. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rodríguez y a continuación les voy a hablar del tema escucha activa. Dentro de la comunicación existe una estrategia llamada escucha activa. Consiste en demostrar que estamos escuchando y entendiendo las expresiones orales, sentimientos, ideas o pensamientos del comunicador. La comunicación tiene sentido si es un proceso dinámico, una actividad de ida y vuelta. Cuando somos capaces de expresar nuestros sentimientos y emociones para dar a entender un mensaje. Saber escuchar es más difícil que hablar. Para lograr una comunicación eficaz es necesario una buena escucha activa. Obstáculos que impiden una buena escucha activa. Hay obstáculos que impiden y dificultan una buena escucha activa para establecer una buena comunicación. Atención dividida, también llamada multitareas, consiste en intentar hacer muchas cosas a la vez. Al mismo tiempo, la atención no está centrada en una cosa y genera una posición inadecuada. Atención a nosotros mismos. Esto destruye la capacidad de escuchar a la otra parte. Estamos preocupados en nuestro discurso, en lograr empatía y no logramos hacer una buena escucha activa. Pretender ser una escucha. Al entablar una conversación con los demás, nuestros problemas ajenos al tema ganan nuestra atención y no estamos prestando la atención adecuada. Minimizar al interlocutor. Todas las ideas son importantes en una discusión por la diversidad de argumentos. Prestarle importancia a los demás dificulta una buena escucha activa. Actitudes que fomentan una buena escucha activa. No interrumpir, mostrar empatía y evitar distracciones. Ventajas de una escucha activa. Disminuye conflictos y permite tomar mejores decisiones y con mayor seguridad. Muchas gracias. Voy a hablar sobre las habilidades para la comunicación oral
y quiero empezar hablando sobre la misma comunicación, la cual es una herramienta indispensable en nuestra vida profesional, como puede ser dando una exposición, un discurso. También es igual de importante en nuestra vida cotidiana, pudiendo ser en una conversación cualquiera con tu papá, tu mamá, tus amigos. Cabe recalcar que hay gente que no nace con el talento para comunicarse y deben de pues esforzarse y ver los siguientes puntos, los cuales son el respeto, el atraer la atención de los oyentes. Ya teniendo la atención de los oyentes deben de hablar y transmitir su información con claridad. También deben de abrir un espacio para escucharlos y ver qué otras ideas o si comparten ideas iguales o diferentes. También tienes que ser empático y asertivo. También pues no trates de controlar pues la conversación y no cambiar de tema muy seguido. Hay una estrategia, la cual es la fórmula de las 3 Vs, que son elementos vocales, verbales y visuales, que son base para ser un buen comunicador. Hablando de los elementos visuales, como su nombre lo dice, son pues cómo te ve la gente, es el vestuario, cómo te peinas, te ven tus ojos, si te arreglas, si huele bien o así. Y por ejemplo los elementos verbales son más como el discurso. Podría decirse que es como un discurso mental, por así decirlo. Pues en nuestra vida cotidiana es diferente porque pues es casi como contestando una cosa con la otra. Pero si es en nuestra vida profesional, el elemento verbal pues nos apoya mucho porque es más o menos como lo que vas a decir, no las palabras. Al contrario de los elementos vocales, que son la voz, el tono, la velocidad, pues, y sí, básicamente es. Gracias. Hola, me llamo Brenda y les voy a hablar sobre el tema de las habilidades comunicativas no verbales. Antes que nada, tenemos que recalcar que existen 2 tipos de expresiones comunicativas. Una de ellas sería la habilidad verbal y la otra sería la habilidad no verbal. La habilidad no verbal también es muy conocida por metacomunicativa, ya que se comunica o habla por sí misma. Aunque esta misma se lleva practicando desde hace mucho, hasta hace poco se está considerando como una de las más importantes comunicaciones que tiene el ser humano en su vida cotidiana. La habilidad verbal y la habilidad no verbal nos sirven ambas para establecer relaciones dentro de una sociedad y poder convivir sanamente. La habilidad comunicativa no verbal se divide en 5 ramas o 5 clasificaciones en donde podemos explicar las diferentes variedades de expresiones o movimientos que realizamos en la comunicación no verbal. La primera rama o la primera dependencia se llama sinestesia, también conocida como kinestésica. Esta más que nada se refiere a los sentimientos o emociones que expresamos mediante nuestro cuerpo o nuestro rostro. En este caso, si una persona está feliz, tendrá los hombros hacia arriba y una gran sonrisa en su rostro. Si una persona está enfadada, obviamente estará con los hombros en forma de defensa y con las cejas algo fruncidas. La segunda rama o siguiente dependencia se llama paralingüística, que esta más que nada es las pausas o el tiempo que das en la seriedad o en el silencio de una conversación. Por ejemplo, estoy platicando con un amigo y queda un silencio por respeto o podría ser para darle espacio de reflexión o cosas así por el estilo. También puede detonarse o diferenciarse como el tono de la voz, el ritmo y la fluidez con la que estás hablando. La tercera rama vendría siendo la proxemia,
que esta, a diferencia de las demás, implica a la segunda persona con la que estás platicando. En este caso, en esta rama, existen 4 diferentes distancias a las cuales puedes estar, depende el sentimiento o la cercanía de la persona. Por ejemplo, existe un tipo de espacio que es la íntima, que esta más que nada es para cuando las personas tienen una relación de pareja o noviazgo con otra persona. Después está la personal, que ahí normalmente pueden entrar algún tipo de amigo cercano o un familiar. Después de esta le sigue la social, que sigue de amigos en general. Pueden ser compañeros de clase, compañeros de trabajo o en sí los mismos jefes. Después de esta le sigue la distancia pública, que es más que nada con las personas desconocidas o un poco más lejanas. Por ejemplo, yo voy caminando con una amiga y normalmente no la tengo junto a mí o muy distanciada de mí, sino que la tengo en una distancia personal donde la considero dentro una persona conocida y querida para mí. La cuarta sería el entorno. Este más que nada se refiere al lugar donde estás platicando con la persona o donde están desarrollando el tema en específico. Esta entra más que nada llevándolo a los extremos. Si estamos dentro de un funeral, obviamente no le contaremos un chiste a una persona. Cabe más en algún tipo de entorno cuando quieres escuchar a la persona o cuando simplemente no te interesa mucho el tema del cual te está hablando. Si por ejemplo yo tengo un compañero que me está hablando de su familia, normalmente iríamos a platicar a un lugar un poco más estrecho. Sería una cafetería, sería un lugar en donde yo pueda escuchar su conversación y él mi respuesta. Pero en este caso, cuando una persona no tiene interés en el tema del que esté hablando otra persona, obviamente tampoco le interesará el entorno en el cual estén platicando. La quinta rama y la última se llama tiempo. Este más que nada implica a las dos personas. Si por ejemplo tengo un compañero con el cual quiero platicar, quiero comentarle, no sé, de algún pasado, algún recuerdo que tengo de ayer, y mi compañero no tiene tiempo, tiene prisa o tiene que ir a algún otro lugar a reunirse con alguna persona, obviamente no me va a poner tanta atención como si tuviera tiempo disponible. En este caso, pondríamos de ejemplo a alguna persona que va saliendo del trabajo y va hacia su casa. Si una persona o un empleado le dice, oye, ¿podrías resolver este problema? La persona que va de salida del trabajo obviamente no le va a tomar tanta importancia, ya que va a casa a descansar o con su familia. Aquí terminamos con las 5 ramas y las explicaciones y ejemplos de la habilidad comunicativa no verbal, que esta más que nada se desarrolla con los movimientos corporales o faciales. Por ejemplo, algo que no se mencionó dentro de estas 5 ramas es que también tenemos expresiones con las manos. Por ejemplo, una que es muy conocida en el mundo es la del OK, que normalmente expresa un sentimiento o alguna expresión de acuerdo, OK, o está muy bien. Hay otra que es muy variada en los diferentes países, la cual es la del dedo pulgar. Aquí en México podemos conocerla esta como buen trabajo, bien hecho o muy buena. En otros lugares como Grecia podría serse considerado como una grosería. En este caso sería el dedo de en medio, pero allá sería este. En Estados Unidos e Inglaterra, normalmente este no se utiliza para decir muy bien hecho o alguna mala palabra, sino se utiliza más para contar. 1, 2, 3, 4. Normalmente se empiezan a contar desde este y no desde este como lo hacemos aquí normalmente. De nuevo, ya les expliqué lo que es el tema de la habilidad comunicativa no verbal. Pues bien, también te voy a explicar lo que es una habilidad comunicativa verbal. Esta más que nada se refiere a cuando es el hombre
el que llega a expresarse o comunicarse mucho más allá de sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que una persona transmite su idea a otra. Para llevar a cabo este proceso se necesitan de 4 cosas: leer, escribir, hablar y escuchar. Si alguna de estas se ve interrumpida por alguna razón, puede que el mensaje llegue erróneo, incompleto o simplemente no llegue ni a la persona que esperabas que le llegara o a ninguna persona. Esto es porque si no sabes escribir, no podrás transmitir tu idea. Si no sabes leer, no sabrás recibir tu idea. Su idea. Hola de nuevo. Ya les expliqué lo que es el tema de las habilidades comunicativas no verbales. Pues bien, también les voy a explicar lo que es el tema de las habilidades comunicativas verbales. Esto es más que nada cuando un hombre o una persona llega a expresarse mucho más allá de sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que una persona transmite su idea a otra persona. Y para llevar a cabo este proceso se necesitan de 4 cosas: leer, escribir, hablar y escuchar. Si alguna de estas se ve interrumpida por alguna razón, puede que el mensaje llegue erróneo, incompleto o simplemente no llegue a la persona que esperabas ni a ninguna persona. Por ejemplo, si no sabes escribir, no podrás transmitir tu mensaje. Si no sabes leer, no sabrás descifrar su mensaje. Si no puedes hablar, no podrás transmitir tu mensaje. Y si no sabes escuchar, no recibirás el mensaje de la otra persona. Las características que tiene esta comunicación verbal son 3. La expresividad. Esta más que nada va de la mano con la comunicación no verbal. Pues esto al momento de expresar una emoción o algún sentimiento, también lo haces con tu cuerpo o en el rostro. Si una persona está muy feliz, tendrá una sonrisa y ella misma te dirá: estoy feliz. Ahí es donde se ve de la mano la comunicación verbal y la comunicación no verbal. El segundo punto es la asertividad, que más que nada es en el momento y en el lugar adecuado para decir las cosas. Obviamente sin olvidar que éstas sean directas y honestas. Eso es lo que tienes que encontrar: el momento y el lugar para decirlo. El tercer punto es el vocabulario. Si yo, por ejemplo, voy a hablar con un niño, no voy a hablar de la misma forma que hable con un adulto. Tengo que cambiar el vocabulario según sea la situación. Tengo que hacerlo o más sencillo o un poco más estructurado. Los requisitos para una buena comunicación verbal es que la otra persona o las 2 personas sepan del tema del que estén hablando o exponiendo. No es lo mismo si alguien pasa a hablar sobre un tema que no tiene conocimiento, así habla de algo que conoce desde que es pequeño o que ha leído. No es lo mismo si una persona pasa a hablar de deportes y no conozca de deportes, a que un deportista venga y te platique todo lo que pasa dentro de un deporte en específico. ¿Qué nos da a entender esta comunicación verbal? Significa que se desarrolla a través de un método cognitivo que tiene características de interacción de un proceso algo complejo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que de un proceso cognitivo donde estamos armando ideas, pensamientos, solamente cambia a un proceso o un resumen permanente. Si yo quiero transmitir una idea o un mensaje a cualquier persona, primero tengo que estructurar, ya sea verbos, adjetivos, predicado, toda la oración para después darlo a conocer. Y esto es todo por el tema de las comunicaciones. Y así es como concluye la etapa número 2, llamada expresión oral y explicada por el equipo número 8.